Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va el lunes 10 de marzo, la información por estas horas muy atravesada por la tragedia en Bahía Blanca. Vamos a repasar qué está sucediendo por estas horas, cómo desde el gobierno nacional le tiran la pelota al gobierno bonaerense y también las repercusiones de una tragedia realmente, ¿no? Lo de Bahía es impactante, baja el agua pero asoma el horror en su totalidad. Se despliega también la solidaridad por estas horas de distintos sectores de la sociedad civil, de los clubes y demás, con muchas movidas solidarias y el drama después de la catástrofe, ¿no? Nos vamos a ocupar de eso, pero también arranca una semana intensa con la negociación entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Milei, que se desespera por los dólares, publicó este fin de semana una nota en La Nación y se mueven los mercados. Vamos a ver qué novedades hay. Mientras tanto, ya hay un grupo de 7 diputados que acaban de presentar una denuncia penal contra Milei por el acuerdo con el fondo vía decreto de necesidad y urgencia. Ahora vamos a contar de qué se trata. Mientras tanto, en marzo se aceleraron los precios de los alimentos y aumentó acá en la ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle, fuerte en el último año, un 23%. Ahora te cuento eso también. Y las últimas novedades del mundo, todo eso mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. En Bahía Blanca bajó el agua, pero el número de muertos ascendió a 16. Continúa la búsqueda de 2 menores y un adulto, que son los únicos 3 desaparecidos según el último comunicado oficial. Hay familias que lo perdieron todo, absolutamente todo. Casas que ya no van a volver a ser lo que eran. Quedaron autos apilados, amontonados en toda la ciudad. Hospitales colapsados, árboles caídos, puentes, caminos y rutas que fueron totalmente destruidos, negocios inundados, muchas zonas todavía de la ciudad de Bahía Blanca sin luz. Una ciudad que va a necesitar una reconstrucción profunda. Literalmente, no hay vuelta, es una ciudad a reconstruir en gran parte. Hay casi 1.500 personas evacuadas que fueron distribuidas en 13 centros de alojamiento. Si bien más de la mitad de la ciudad en las últimas horas volvió a tener luz, eso todavía, no solo la luz, sino el agua potable sigue faltando en la ciudad. En el temporal cayeron 400 milímetros de agua, que es casi lo que llueve en un año en Bahía Blanca, ¿no? 600 llueve en un año, en 3, 4 horas llovió 400. Tremendo. Bueno, esto lo informó también el gobierno de la ciudad, el municipio. Kicillof declaró el estado de emergencia por 30 días en los partidos de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puan, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí para hacer obras urgentes. La Nación mandó recursos, el Ministerio de Economía prometió 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos, sin embargo, el gobierno local, el intendente, Susbieles, de la localidad bonaerense, estimó que la reconstrucción va a costar más de 400.000 millones de pesos, ¿no? Es una diferencia en el número enorme. Y el gobierno nacional le tira la pelota a la provincia y a la municipalidad de Bahía Blanca. Guillermo Francos dijo que la reconstrucción es tema de Kicillof y de la ciudad. El jefe de gabinete aclaró que cada jurisdicción debe trabajar dentro de la esfera de sus responsabilidades y que en todo caso la nación acompañará lo que se haga. Bueno, mientras tanto, Milei decretó 3 días de duelo nacional y tuvo la precaución de no viajar este fin de semana a la fiesta de la vendimia en la provincia de Mendoza. Una buena, hay que decirlo, hay que reconocerlo, que alguien de reflejos en el gobierno nacional dijo: che, Javo, me parece que no da a ir este fin de a la fiesta de la vendimia. Igual que mala leche, que justo iba a viajar adentro del país. Una vez que le tocaba viajar acá. Sí. Iba a conocer una provincia argentina y no se pudo. No se pudo. Bueno, los testimonios, las historias, las imágenes que llegan de Bahía Blanca son tremendas. Es una zona de desastre, no hay vuelta. Ayer fue encontrado el cuerpo de Rubén Salazar, un hombre que asistió a Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, y a su madre cuando intentaban escapar de Cerri, una de las zonas más afectadas. Él falleció y las 2 niñas siguen desaparecidas. Salazar era un trabajador de la empresa de correo Andriani, que había viajado desde Viedma a Bahía Blanca y quedó varado al intentar regresar. Y según trascendió, bueno, el temporal lo atrapó ahí en la zona de El Cholo, en Cerri. El hombre fue quien sostuvo en brazos a Pilar Hecker, una de las 2 niñas que se encuentran desaparecidas todavía. Las nenas viajaban con sus padres rumbo a la casa de unos parientes en Mayor Buratovich, cerca de Bahía Blanca, con el objetivo de resguardarse de las tormentas. Sin embargo, en plena Ruta 3, el auto conducido por Andrés Hecker, padre de las menores, quedó atrapado en el agua, fue arrastrado. En ese momento Salazar trata de auxiliar. Cuando la familia llegó al otro vehículo, la fuerza del agua arrastró a los 4
La madre de las menores fue rescatada tiempo después. Sin embargo, continúa la búsqueda de 2 hermanas de 1 y 5 años en la zona ahí de Bahía Blanca. La zona de General Serri, que está ubicado a 25 kilómetros de Bahía Blanca, muy cerquita, que fue una de las primeras zonas arrasadas. Sí. Y ahí los vecinos cuentan que se ayudaron entre ellos para salvar sus vidas y las pocas pertenencias, ¿no?, que tenían ahí para salvarlas de la tormenta, ¿no? Bueno, escuchemos el relato. Otro de los momentos más dramáticos de esta tragedia en Bahía Blanca fue lo que sucedió en el Hospital Pena, ¿no? Rescatando bebés, literalmente, las enfermeras. Habló hoy Luciana Marrero, que es una de las enfermeras que puso literalmente el cuerpo para rescatar a los bebés que estaban internados en neonatología del Hospital Pena cuando se inundó. Habló esta mañana en Urbana Play y así contaba lo que sucedió. Y bueno, primero fuimos trasladados en el vehículo particular de lo que es el jefe del servicio, porque si bien los manteníamos bien a los bebés y todo, por ejemplo, yo tenía una bebé de casi 1 kilo, que me la tuve que meter adentro del ambo mío para poder, o sea, para que no pierda calor, temperatura, porque ya se estaba enfriando. Y además porque una bebé de menos de 1 kilo con una canulita de bajo flujo tampoco, o sea, se iba a terminar agotando, y aparte la vía estaba con monitor y estaba donde en el monitor se ve la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, que eso estaba bien, te indicaba que la bebé estaba bien, y tenía un percutáneo que vendría a ser la vía del bebé conectada a una parenteral, que esa vía se maneja con una bomba. Las bombas estaban con batería, pero ¿hasta cuándo? O sea, en algún momento esa batería se iba a terminar porque no teníamos luz. Así que bueno, era urgencia, era trasladarla. Y bueno, el jefe del servicio nos trasladó hasta un lugar, no pudo pasar, vino la ambulancia, siguió camino, tampoco podía pasar, y terminamos llegando en el camión del ejército. A la clínica del empleado de comercio, donde ustedes llevaban, digamos, donde tenían neonatología para los bebés que ustedes estaban trasladando. Y las madres, me imagino, ¿le llegaron a avisar a las madres que ustedes estaban haciendo? Mira, las madres, hubieron enfermeras que se quedaron en la residencia, que fueron las primeras imágenes que salieron de las enfermeras alimentando a las bebés en la cama, que esas imágenes salieron. Esas chicas agarraron las historias de cada bebé y empezaron a llamar a cada mamá diciéndole que los bebés estaban bien, que estaban al cuidado nuestro, que no se preocupen, pero bueno, no sé, es la desesperación de las mamás de haber sido terrible. ¿Se reencontraron ustedes con las mamás después? Con la mamá de la bebé que yo tenía haciendo COPAP, que nosotros le llamamos COPAP al contacto piel a piel, que es uno coloca al bebé en el pecho de la mamá para que no pierda temperatura y para que sienta su frecuencia cardíaca y demás. Eso lo hice yo porque la mamá no estaba. ¿Y pudiste hablar con la mamá? No, yo no me pude comunicar con esa mamá. No sé cómo estará esa mamá. ¿Sabes cómo se llama la nena? Bueno, este es el testimonio, ¿no? El testimonio de una enfermera del Hospital Pena, que es uno de los principales hospitales públicos de la ciudad de Bahía Blanca. Quería que lo escucharan completo, no sé si habían tenido una oportunidad, porque realmente el relato es tremendo, ¿no? Le salvaron la vida a los bebés que estaban ahí en neonatología, enfermera de un hospital público de Bahía Blanca. Contó después que que se tuvo que volver a su casa, ella tiene 4 hijos. Claro. Y el marido pudo volver porque el marido laburaba en Ingeniero White, ella estaba en Bahía Blanca, en la ciudad. Claro, está cerquita. Y habían perdido todo también. Claro. La enfermera y su familia. La enfermera y su familia. No, y reconstruir el hospital es también, para que se den una idea de 2 números. Decíamos, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, prometió enviar 10.000 millones de pesos. A ver si parece un número enorme. Bueno, reconstruir este hospital, solamente este hospital, son 20.000 millones de pesos. La mitad de lo que manda, el doble de lo que manda Nación, ¿no? Claro. Luego, para tener magnitud, no solo del daño, el daño en términos concretos, materiales, más allá de las vidas, por supuesto, que es a esta hora lo más dramático, sino para ver el contraste, ¿no? De cuando hablamos de número, de cuánto se está haciendo cargo Nación, que tampoco es necesario que sea tal vez cargo de la reconstrucción total de la ciudad, de los 400.000 millones de pesos, pero la verdad que
prometer enviar 10.000 millones de pesos es casi una tomada de pelo. Sí, en por este eso contexto. digo, espero, digamos, es una expresión de deseo que sea solamente una primera parte de lo que Sí, estiman, ojalá. ojalá que así sea de lo que estiman para poder colaborar. Bueno, por estas horas, hablando de colaborar, hay muchas colectas, todos habrán visto en redes sociales, hay varias que se están multiplicando, movidas solidarias para cubrir las necesidades de los damnificados y de más de 1.400 evacuados. Hay varias, hay una oficial del municipio de Bahía Blanca que tiene un alias que es Bahía X Bahía, Bahía por Bahía, para recibir aportes y donaciones para colaborar con la asistencia social de las familias damnificadas por el temporal. Este es un alias oficial. De todas formas, al momento, en caso de que hagan la transferencia, chequeen bien, ¿no? Porque Sí, también sí. hay mucho truco. Que ¿no? le ponen un alias parecido, Un alias para parecido ver para si cagarte, reciben claro. algo. Sí. Sí, cuando sí. querés donar ahí y pones ese alias, te aparece directamente, dice Municipalidad de Bahía Claro, Blanca. chequeen eso. Chequeenlo, antes o de enviar. sea, dice un nombre de personal, no Sí. es. Después hay otra también oficial de la Cruz Roja Argentina, también. Ahí pueden ingresar a Donación Cruz Roja. Están en la web, en la biografía de las redes sociales oficiales, con tilde verificada de la Cruz Roja, también uno puede ahí. La Universidad de Buenos Aires, en las últimas horas también una campaña solidaria por Bahía Blanca. Todos los clubes de fútbol, prácticamente todos los clubes de fútbol en sus sedes y también con cuentas especiales están por estas horas recibiendo donaciones. Y después también muchas organizaciones políticas, sociales, la CGT, etcétera, ¿no? De distintos sectores que están juntando cosas para enviar. Red Solidaria, Fundación CID, esas Sí, por supuesto por todas. supuesto todas, pero también gremios, está la fraternidad, están saliendo el Sí, tren blanco con también. un montón de vagones que están Sí. juntando mercadería para llevar ahora en un ratito Sí. sale. Hablé con algunas personas que están a cargo de ese tipo de movidas, cada uno de la forma en la que puede y como puede, ¿no? Pero me decía, mira, en lugar de vos acá, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar del país, irte a un supermercado a comprar cosas, ya sea bidones de agua, lavandina, lo que sea, para que eso se envíe desde tu lugar a Bahía Blanca, tal vez es más práctico fijarte cuánto gastás y transferirlo directamente a una cuenta para que eso se compre directamente en Bahía o cerca. Entonces bajás costos operativos, logísticos, traslados, un montón de tiempos que, digo, tal vez en lugar de irte, no sé, estás en San Juan y querés colaborar, y en lugar de ver cómo lo mandás desde San Juan hasta Bahía Blanca, conviene buscar una cuenta como estas y transferir directamente para que en el lugar se hagan cargo de comprar las cosas, que ahí además en el lugar saben qué hace falta, ¿no? Y Claro, qué se claro. necesita. Capaz que a veces vos en la desesperación de mandar, terminás mandando cosas que después no saben dónde meter, ¿no? Pero bueno, en este momento igual todo sirve, todo suma y cualquier aporte va a ser bienvenido porque realmente es una catástrofe y una ciudad que va a haber que reconstruirla, ¿no? Sí, básicamente artículos de limpieza, Sí. muchos artículos de limpieza se necesitan y agua. Agua y artículos de limpieza especialmente. Bueno, por supuesto, ropa, ¿no? Todo lo que ustedes ya saben con este tipo de catástrofes, lo que se pueda sumar, se suma. Mientras tanto, el fin de semana, los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri viajaron a Bahía Blanca junto al diputado libertario José Luis Espert, que, ¿En calidad de qué? bueno, todo indica que va a ser candidato libertario en la provincia de Buenos Aires, por lo que justamente fue muy criticado por ir a hacer campaña en esta tragedia. Así, ¿qué sentido tiene? No es ministro, no está en funciones de ningún área abocada a la Es a la especialista reconstrucción. en clima por ahí. No. Fue no. a hacer campaña y por eso también fue bastante repudiado. Lo cierto es que hubo coordinación entre nación y provincia. Axel Kicillof estuvo junto a los ministros nacionales en el comité de crisis. Hay una particularidad ahí, datito, de color, chiquito al margen de lo grave, ¿no? Pero de color político, que es que el gobierno nacional no mostró esas fotos y sí lo mostró el gobierno bonaerense, ¿no? De Bullrich, Petri, Kicillof. Por alguna razón del gobierno nacional esa foto no la mostraron. Que Pero se ¿cómo supone que igual hablaría bien, habla bien de los dos, de Kicillof y del gobierno nacional, que en una circunstancia tan grave trabajan juntos. Sí. Sin embargo, hubo bronca con Bullrich. Ustedes todos habrán visto el video en que, prácticamente se fue insultada Sí. de un barrio, pero también testimonios que luego de eso explicaban por qué la bronca. A ver. Patricia Bullrich vino acá a figurar que había ayudado, pero ella no ayudó en ningún momento. Empezó a meter gente, a traer evacuados de otro lado como para llenar el lugar. La verdad que le salió el tiro por la culata, porque no viniste a dar ninguna asistencia. No estoy ni a favor ni en contra del gobierno, pero... Me contás lo que viviste y lo que viste de parte del Estado Nacional. Llegaste, te hiciste presente, trajiste camiones con agua, que era lo más necesario en ese momento, o viandas. No, trajeron 150 viandas que eran para los efectivos que ellos hicieron traer. Muchos se quedaron, sí, muchos fueron empáticos, pero el que no, solamente le importó que llegaba la señora ministra de Seguridad, nada más.
era eso. Qué bárbaro. Muchas gracias. No, Bueno, hay un por tu testimonio de una testimonio. señora en la zona de Ingeniero White, ¿no? Explicando por qué la bronca. Fue muy impactante el video ese que Tremendo, circuló, que creo que todos vimos durante el fin de semana, Sí. de Bullrich yéndose de un barrio insultada, diciéndole, andate de acá, ¿no? Con Sí, bronca sí, sí. la gente, porque, bueno, la gente no es boluda tampoco, ¿no? Aunque Te seamos- das cuenta cuando vienen acá a sacarse una foto, ¿no? De una pensada. Aunque sea mojate, le gritaban. Era Sí, impresionante aunque sea eso. mojate. Más Bueno, allá acá- de los insultos, le decían, aunque sea mojate como nosotros. Sí, sí. Sí, 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 mientras medio que la La empujaban empujaban. a la parte inundada donde no había pisado. Bueno, mientras tanto, en las últimas horas, Kicillof volvió a confrontar con Milei. Dijo que lo de Bahía Blanca es una masiva refutación acerca del país que nos quieren vender, a pesar de que en esta ocasión hubo un trabajo coordinado, como venimos contando, entre Nación y la provincia de Buenos Aires, que el propio gobernador bonaerense, y lo escuchábamos a Carly Bianco, también ministro de Gobierno, reconocieron, apuntaron contra el modelo de sálvese quien pueda, que consideró Kicillof es lo que promueve el gobierno libertario. Destacó el rol del Estado, la solidaridad del pueblo bonaerense en medio de la emergencia y también cuestionó el ajuste y la paralización de la obra pública impulsada por el gobierno nacional. En este sentido, una advertencia a los trabajadores de Vialidad por estas horas, porque Vialidad frenó obras, todo tipo de obras en todo el país, y echó a trabajadores claves para la reconstrucción, por ejemplo, de Bahía Blanca. El Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional denunció que el gobierno nacional planea paralizar completamente las obras públicas viales. El gremio alertó también sobre un vaciamiento del organismo que va a afectar las tareas de reconstrucción de la ciudad por la tormenta que dejó en Bahía el temporal del viernes pasado. Y hoy el jefe de gabinete, claro, ante esta situación, porque muy pocos días antes habían anunciado la paralización total de la obra pública, entre otros desguaces del Estado en este tipo de materia, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo, bueno, tal vez ahora el gobierno está dispuesto a analizar la obra pública. A ver. En la perspectiva que el gobierno nacional tiene de este tipo de obras, sobre todo después de una tragedia como la de estos días? A ver, me parece importante, Candelaria, que separemos el tema de la tragedia del concepto general de la obra pública. Bien. Si yo no conozco realmente el impacto del canal Maldonado sobre el tema de la inundación, de las lluvias, de la contención del temporal, la verdad que no soy un especialista en el tema, pero si la provincia considera que es una obra que hay que analizarla en ese contexto y escapa a las competencias de la provincia, por supuesto que el gobierno está dispuesto a analizarlo y a conversar sobre eso, ¿no? No es que estemos cerrados a analizar un tema, y por supuesto que dentro de las competencias que tienen provincia y nación, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir futuro. Bueno, ahí dice Guillermo Franco, no hay que asociar una cosa con la otra. Lo cierto es que la obra pública, infraestructura, es justamente lo que se necesita para evitar inundaciones, para evitar desastres naturales, para evitar, por ejemplo, no sé, ponele que querés cambiar el tema, vamos a las rutas. Están totalmente paralizada la obra pública, la reconstrucción de rutas, aunque sea el arreglo de rutas nacionales en todo el país. Hablen con la gente de las provincias y vean lo que está sucediendo con el transporte de mercadería, de medicamentos, de todo tipo de cosas que se transportan por rutas, con las dificultades que están encarando. Charlar con cualquier camionero de esos que hacen viajes nacionales o transportistas que van de pueblo en pueblo llevando cosas y te dicen, loco, las rutas son un desastre y nadie las está arreglando. Y eso también es parte de la parálisis de la obra pública. Tiene que ver. Sí, No claro. es que no tiene nada que ver la parálisis de la obra pública con lo que sucedió con el canal de Maldonado en Bahía Blanca. Bueno, sí, justamente tiene que ver. Y si querés sumarle a lo de la ruta también, ahora que está con toda la diatriba de la mano dura, de la Sí. idea de imputabilidad y de las cuestiones, basta comparar la cifra de homicidios contra la cifra de muertos en accidentes de tránsito para darse cuenta de la importancia de eso. Bueno, lo cierto es que además de paralizar la obra pública, el gobierno también desmanteló un área que podría asistir, por ejemplo en el temporal de Bahía Blanca, justo unos días antes del temporal. 3 días antes, Petovelo desguazó la Dirección Nacional de Emergencias. El 5 de marzo, 72 horas antes de la tragedia, la ministra de Capital Humano y su par de Justicia, Mariano Cunio Libarona, firmaron un decreto, el 151, en el que se avanzó con el despido de 2.000 trabajadores de la extinta cartera ahora de Desarrollo Social, que es este Ministerio de Capital Humano, además de la eliminación y unificación de distintas áreas. Estamos hablando en este caso particular, por ejemplo, de 485 empleados que se dedicaban a brindar ayuda estatal a las zonas afectadas y que habían sido echados 3 días antes
de esta tragedia o puestos en disponibilidad, la dirección fue directamente cerrada como parte de la reducción del Estado que ejecuta el Transformer Federico Sturzenegger, pero entre las áreas derogadas se encontraba la Dirección Nacional de Asistencia en Situaciones de Emergencia Social, dependencia que podría haber colaborado en la asistencia de los damnificados por el temporal, un área que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Sociales dentro del enorme ministerio que tiene a cargo Sandra Petovelo, la ministra de Contención Emocional del presidente. Y bajo ese mismo paraguas también se enmarca la Dirección de Emergencias, que tenía a su cargo las coordinaciones de asistencia crítica, la de asistencia institucional y la de asistencia social directa. Que es ese tipo de áreas y espacios del Estado que se activan especialmente para este tipo de tragedias, ¿no? Bueno, en fin. También hubo este fin de semana inundaciones en Tucumán. Atención con esto, un fuerte temporal también, una fuerte tormenta que afectó a la provincia de Tucumán, provocando inundaciones, familias evacuadas en distintas localidades como la capital, Las Talitas y Banda del Río Salí. Las precipitaciones hicieron que se desborde el río Santa María y eso derivó en un corte también de la Ruta Nacional 40. Veníamos también, y lo contamos acá, hace un par de semanas, de inundaciones también en la provincia de Entre Ríos. Hay provincias en las que, pues, por alguna razón, cuando suceden ese tipo de cosas no llegan a los medios nacionales o a las noticias, ¿no? Es como que hay provincias que son como de alguna forma, digamos, sobre las que hay mucha atención, sí, y otras sobre las que no pasa nada, ¿no? No importa si está media provincia bajo el agua, no te vas a enterar. No sé si tendrá que ver con el tipo de orientación política de los gobernadores o si será apenas una simple casualidad. Bueno, cambiamos de tema. Otro tema que en esta semana que inicia es importante va a ser el inminente o no sabemos muy bien, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué acuerdo? Bueno, el que... no sé, el que dice Milei que está al caer. De hecho, el presidente publicó este fin de semana una columna de opinión. Es muy buena. Es una opinión del presidente. Excelente. Una columna de opinión titulada Acuerdo con el FMI, sanear el Banco Central para terminar con la inflación. Una nota en el diario La Nación. Estoy de acuerdo con el presidente, puso. Sí. Opino como el presidente. Bueno, es el título de la nota y bueno, y después un desarrollo en el que básicamente Milei afirma que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que está tratando de cerrar, o que dicen que ya está cerrado, que le faltan los detalles que no le pueden contar a nadie, es súper secreto. No implica aumento de la deuda. Bien. Mucha suerte para explicar eso, porque se va a utilizar para que, bueno, lo que vienen contando, el Tesoro cancele deuda con el Banco Central. Sí. Condición indispensable, dice él, para frenar el fenómeno inflacionario. Pero no es nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. De ninguna manera no se les vaya a ocurrir pensar lo contrario. No. Está claro, ¿no? Que no hay nueva... O sea, es clarísimo. Pero no, entonces no hay que devolverla. Sí, pero no es nueva deuda. Ah, pero sí hay que... Bueno, no sé, preguntarle a Milei, que él opina que esto no tiene nada que ver con nueva deuda, sino que es para terminar con la inflación. Bueno, por supuesto, todo esto está generando un debate entre economistas y después también, en lo concreto, más allá del debate teórico, técnico y demás, es cómo responden los mercados ante esto. Y ahí, en ese sentido, aunque la negociación es hermética, lo que se discute es si el programa es un paraguas ante la posibilidad de escenarios globales de menor nivel de actividad. Se está discutiendo en Estados Unidos si Estados Unidos entra o no en una recesión, cómo impacta eso en el mundo, las tasas de inflación, las tasas de interés, bueno, la guerra comercial, los aranceles que impulsa Donald Trump, etc. Ahora, acá lo que le dicen es vos necesitas esos dólares para bancar la fuga, para frenar el dólar, para tener planchado el dólar en un año electoral. Milei dice no, de ninguna manera nada que ver, es más bien para lo contrario, es para sanear las cuentas del Banco Central, que iban a cerrar pero al final no lo cerraron, y bueno, bajar la inflación, etc. Guillermo Francos también, hablando de él, defendió el decreto con el fondo y ya está acercándose directamente a la línea de desconocer al Congreso, ¿no? Porque avanzar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por decreto, decirle al Congreso, mirá, loco, no tengo nada que explicarte a vos, no hay detalles acá que contar, ni demás, empieza a ser bastante problemático en términos institucionales, más allá de económicos y demás, ¿no? Sí. Dice, hay que fijarse si tiene más fuerza una ley o una constitución, dijo Guillermo Francos para justificar por qué no cumplen con la ley, esa ley, la famosa ley Guzmán, Sí. que exige pasar los acuerdos con el FMI por el Congreso. Lo que dicen es, no, como no es nueva deuda, no hace falta que pase
por el Congreso un acuerdo con el Fondo ¿Y Monetario qué tiene que ver la parte de la Constitución con todo esto? La Constitución, Claro. hasta que yo sé, dice que hay que cumplir las leyes que sanciona el Congreso, digamos. Sí, pero ¿Cuál? depende qué Constitución. Depende qué artículo. Depende qué artículo. Viste que la Constitución también, hay que decir una cosa, vos lees la Constitución y es Dinamarca. No, sí. bueno, si claro, hay que Y además cumplir- es muy si vamos a larga, cumplir la chicos. Constitución entera, esto Ay. es extraordinario. Y es larguísima, ¿Sí vamos a andar larguísima. cumpliendo todo? Claro, entonces... Bueno, escuchen a Guillermo Franco. Como ustedes saben, la situación de la Argentina en términos financieros es una situación compleja producto del endeudamiento que tiene del pasado y de los vencimientos que tiene hacia adelante. Entonces, el gobierno utiliza una norma que es que surge de la Constitución y que es absolutamente legal. ¿Y cuál sería el mensaje si el Congreso, por lo menos una de las dos cámaras, hasta ahora hemos visto y además no hay antecedentes, ¿no?, de que se volteen DNU, pero digo, ¿qué mensaje sería si se hace unilateralmente? Digo, le pide permiso al Congreso, el Congreso no se lo da. Usted no sé si escuchó o leyó lo que dijo Yuri Kosak, que es la que habla por el fondo la semana pasada, creo que fue el miércoles y el jueves, y dijo que el fondo no tendría ningún problema en que la Argentina, eso es un problema interno de la Argentina, si la Argentina tiene un mecanismo para resolverlo, para el fondo estaba bien. Lo que interesa aquí es cuál es la relación entre el fondo y la Argentina. Entonces no busquemos Lo único que importa. pelos en la leche, porque digamos esto no es lo importante es llegar a un acuerdo que solucione los temas que tiene pendiente la Argentina y después todo el sistema internacional está esperando que se resuelva. Entonces hay que quitarle volatilidad a los mercados, hay que asegurar la estabilidad financiera, no solamente para el Estado, sino para quienes invierten en la Argentina. Bueno, Guillermo Franco, ahí jefe de gabinete. Lo de pelos en la leche fue medio asco. Raro, ¿no? Raro. Escucha. Pero es necesario hablar así del acuerdo con el fondo, Sí. tan explícito. Sí, claro. Y Yo no lo diría así, la verdad. Me parece Después mucho. hay que acordarse que en la nota que hace horas que le hizo Majul a Milei, Sí, la charla que te dieron. que le decía, ¿cuánto en la cancha? 11. ¿Cuánto de arquero? 1. ¿Viste que Majul contestaba? Ahí lo que estaba diciendo Milei es que hay que jugar en la cancha que corresponde, que era, hay que cumplir con la ley Guzmán. De hecho, el propio Francos, el jueves pasado, habló con Ortelli en Radio Rivadavia y decía lo mismo. El chabón decía que pensar que este acuerdo no pase por el Congreso sería una locura. Eso fue lo que le dijo el jueves Francos a un periodista. Creo que un gobierno que cambia de opinión, lo hemos visto en la contradicción permanente desde el comienzo. Me parece que es el apuro. Necesitan Están los dólares desesperados. ya. Están desesperados por los dólares del Fondo Monetario. ¿Para qué? ¿Para sanear el Banco Central? No, para seguir planchando el dólar. Ah, claro. O se piensan que de verdad es para sanear el Banco Central. Yo pensé que sí. Pero está Caputo al frente de esto, chicos. Ya pasó. Ya sucedió, ya la vimos. No, pero Caputo dijo que esto nunca pasó. Pero además lo más increíble de todo esto es que no fue hace 30 años. Fue en el 2018 lo de Caputo. Ahí, en el comienzo de la respuesta de Guillermo Francos, él dice que la Argentina está atravesando una situación compleja por la deuda del pasado. Sí. La que tomó Caputo. Tu ministro de Economía, claro, vos sos jefe de gabinete. El mismo Caputo con el mismo Fondo Monetario Internacional hace 7 años. 7 años, es un montón. No hace ni 2 mundiales. Colombati. Ni 2 mundiales hace esto. Colombati es un montón. Dios. Igual me acordé un poquito de la nombrada Julie Kosak, de la compañera Julie Kosak, ¿te acordás? La compañera. Perdón. No, sí, por supuesto. Esto no acaba. No es que es nuevo. No. Bueno, por otro lado, acaba de suceder. 7 diputados nacionales presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por el acuerdo con el DNU con el Fondo Monetario Internacional vía DNU, con la representación letrada del doctor Eduardo Barcesat. Los 7 diputados son Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Goyán, Julio César Pereira, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Mati. Es decir, todos referenciados hoy en la conducción de Axel Kicillof. Ahí hay, evidentemente, una jugada política bastante clara. Y hay una denuncia penal, entonces, primera denuncia penal de 7 diputados nacionales contra Milei por este acuerdo vía DNU con el Fondo Monetario. Mientras tanto, los mercados vuelven a caer fuerte. Las acciones argentinas en un escenario internacional adverso. Los índices de Wall Street pierden hasta 2,6. Los títulos argentinos recortan hasta 5 puntos. El Merval cae 2,8. El riesgo país vuelve a superar los 700 puntos. Es una situación bastante volátil a nivel internacional que, por supuesto, también pega en la Argentina. Bueno, cambiando de tema, mientras tanto, en la vida cotidiana de las personas,
Se aceleran los precios de los alimentos en marzo. Esto suele suceder, es un mes estacionalmente alto en materia de inflación por varias razones, especialmente por el inicio de clases, el cambio de temporada y demás. Pero en esta primera semana, acá está el problema, especialmente es que la mayor suba se está registrando en los alimentos. La consultora LSG, que toma precios en supermercados semanalmente, registró un incremento del 0,8% en el precio de los alimentos y bebidas, impulsados principalmente por los lácteos. Veremos qué sucede con la inflación de ese mes. El viernes el INDEC va a dar a conocer el dato de inflación de febrero. Los economistas estiman que no va a ser menor al 2% por, especialmente, ustedes recuerdan, el aumentón en el precio de la carne en los primeros días del mes pasado, ya desde fines del año pasado, pero los primeros, enero. Sí. Y hasta febrero también venían remarcando el precio de la carne fuerte, ¿no? Hubo otra la semana pasada, te digo que yo fui a la carnicería el sábado Le dieron y otro toque. me volví a sorprender, sí. Bueno, y esto tiene que ver también, atención con esta noticia, en la ciudad de Buenos Aires aumentó la población en situación de calle en el último año un 23%. La población que en esta ciudad, en la capital del país, vive en la calle, aumentó significativamente en el último año, todo muy a contramano de un relato de que la pobreza está bajando, de que sacaron 10 millones de argentinos de la pobreza, etc. Según los datos oficiales del gobierno porteño, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, que es el último dato disponible, pasó de 3.286 personas a más de 4.000, un crecimiento del 23%. Son datos que surgen del relevamiento oficial realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño, al que accedió y publicó hoy Chequeado. ¿Qué muestran los datos y qué dice el gobierno porteño? Bueno, del total de la población en situación de calle, el incremento más notorio, según los datos oficiales, se registró en los centros de inclusión social, o mal llamados paradores, que tiene el gobierno de la ciudad, donde la cantidad de personas alojadas aumentó un 33%. Había 2.100 y pico en noviembre de 2023 a más de 2.800 personas en noviembre de 2024. Mientras tanto, la cantidad de personas viviendo en la calle, más allá de la dificultad que, y hemos hablado de esto más de una vez, la dificultad que hay en medir efectivamente cuánta gente hay viviendo en la calle de manera fija en la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, Proyecto 7 el año pasado, a principios del año pasado, ya contaba más de 11.000 personas. Sí, claro. Había una diferencia enorme con lo que contaba el gobierno de la ciudad. Sí. Hay una dificultad, y que lo reconocen tanto para hacerlo bien como para hacerlo mal, en medir cuánta gente está viviendo fija en la calle en la ciudad de Buenos Aires, porque es dinámico, ¿no? Es muy variable. Pero sí es notable. A ver, vos lo tenés acá en estadísticas oficiales, aumentó un 23% de la población que vive en la calle en esta ciudad. Ahora, cualquiera de nosotros que vive acá y camina en la calle, ¿te das cuenta? Te das cuenta. Pero es notable en todos lados. Caminás cualquier calle, cualquier barrio, El subte, los cajeros de los bancos, las grandes avenidas, cualquier entrada de edificio, cualquier lugar que hay más o menos mínimamente resguardado. Sí, mínimamente resguardo. Es notable cómo muy rápidamente aumentó la cantidad de gente que vive en la calle. Bueno, de acuerdo a un censo de noviembre de 2024, hay 39 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la vía pública, 21 menores de entre 6 y 14 años, 18 adolescentes de 15 y 18 años. Esto es una estadística oficial, yo creo, muy subregistrada. Por lejos, con que camines 2 horas por la ciudad de Buenos Aires te das cuenta que hay muchos más pibes que los que están registrados en las estadísticas oficiales. Sin embargo, la respuesta del gobierno porteño es que se tiene que hacer cargo el gobierno de Axel Kicillof, porque son en su mayoría bonaerenses que vienen a dormir a las calles de la ciudad. Esto literalmente lo dicen, no es una chicana, no es algo que estoy inventando. No, lo dijo el ministro de Desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Lo dijo él. Que se haga cargo Gabriel Mraida se llama, y dijo que son casi todos de la provincia de Buenos Aires. Son bonaerenses que vienen a dormir a las calles de acá, ¿no? Entonces se tiene que hacer cargo el gobierno de Axel Kicillof. Bueno, bien amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Si te parece, vamos a empezar en Canadá, en medio de las hostilidades con Donald Trump. Canadá tiene cambios de primer ministro, ¿no? En la cúspide del poder. El ex banquero McCartney ganó este domingo las primarias del Partido Liberal. Va a sustituir entonces a Justin Trudeau a la cabeza de la formación política, pero también a la cabeza del gobierno. Y en su primer discurso después de la victoria, el futuro entonces primer ministro le dirigió un mensaje a su vecino. America is not Canada. And Canada never, ever
Bueno, todo esto en el contexto, por supuesto, de la guerra arancelaria, ¿no? McCartney hablando, diciendo, Estados Unidos no es Canadá. Canadá nunca será parte de Estados Unidos de ninguna manera. Porque Donald Trump en varias oportunidades se ha referido a Justin Trudeau como un simple gobernador, ¿no? No pedimos esta pelea, pero los canadienses siempre estarán listos. Que no se equivoquen, en el comercio como en el hockey, Canadá ganará. Y también dijo que la guerra comercial arancelaria continuará, o sea que los aranceles seguirán vigentes hasta que Estados Unidos muestre algo de respeto. No sé si se acuerdan ustedes, pero Estados Unidos postergó los aranceles. Lo que está diciendo Canadá es, primero, mostrame un poquito de respeto y ahí podremos hablar. Bueno, claro. Esto entonces estuvo sucediendo al norte de Estados Unidos. Y vamos a ver lo que pasó al sur de Estados Unidos, en México. A ver cómo suena. No está sola, está gritando la multitud. Estamos en México, en el Zócalo, en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum logró llenar esa plaza emblemática. La cita es la que convocó ella también la semana pasada, ¿no? En respuesta justamente a los ataques arancelarios de Trump. Trump que terminó pateando, como les decía, una vez más los gravámenes hasta el 2 de abril. Sin embargo, se mantuvo la cita, ¿no? Una especie de enorme descomunal asamblea popular. Muy impactante realmente las imágenes. Enorme, y el logro de la presidenta de México, que recordemos tiene el 85% de aprobación. Tremendo. Y esto se siente. La escuchamos. No somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Bueno, Claudia Sheinbaum remarcando cuáles son los límites, ¿no? Hablando de soberanía, y vamos a terminar con esto, terminamos con un mensaje de Donald Trump en la relación a Groenlandia, porque amigos, las elecciones parlamentarias que se les celebrarán mañana martes en Groenlandia son elecciones que están despertando un interés realmente sin precedentes. Concentraron como una nunca atención. antes en la historia, ¿no? Y la verdad que hace unos días atrás, por ahí algunos no sabían bien dónde ubicar a Groenlandia y de repente estamos todos viendo qué podría pasar en las urnas. Claro. Eso tiene todo que ver con el proyecto del presidente de Estados Unidos de anexionar ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Como no les molesta meterse, ¿no? Hacer actos explícitos de injerencia en procesos electorales ajenos. Bueno, Donald Trump publicó un mensaje en las últimas horas diciendo que el país apoya firmemente el derecho del pueblo de Groenlandia a determinar su propio futuro. Seguiremos protegiéndolos, dijo Donald Trump, como lo hemos hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos dispuestos a invertir miles de millones de dólares para crear nuevos puestos de trabajo y hacerlos ricos. Hacerlos ricos, ¿eh? Y si así lo eligieran... Y lo pone con mayúscula, además. Sí, me encanta la mayúscula de Donald Trump. Es una piramidal directamente. Tremendo. Sí, pero todo en general, es un ¿no? esquema Ponzi a nivel mundial. Enorme esquema Ponzi, sí. Taca, y así, si así lo eligieran, les daremos la bienvenida como parte de la nación más grande del mundo, que son los Estados de América. Bueno, hace mucho tiempo, hace décadas, que la política en Groenlandia está atravesada por un reclamo de independencia. El interés, ahora que Trump está manifestando, ¿no?, en comprar la isla, está convulsionando el debate sobre la autodeterminación, y de esto estaremos hablando mañana. Bien, amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte.